tardes. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor, gracias porque nos pudimos levantar con bien. Te pedimos ahora que podamos seguir abriendo tu palabra, Señor, estudiándola, poder repasar, Señor, y no solo aprender, Señor, sino poner en práctica todos estos valores, Señor, que vemos en tu palabra, que podamos también disponer el corazón para aprender, Señor, la mente, poder estar enfocados, Señor, en tu palabra, que bendiga a San Martín, Señor, que a través tuyo, Señor, que Él pueda hablar y pueda, Señor, disponer de tu palabra. Podamos, Señor, también aprender quizás cosas nuevas, cosas que no sabíamos, y también, Señor, que podamos ser bendecidos, Señor, en nuestra vida y en la vida de los demás. Señor, gracias porque nos das esta posibilidad, Señor, a través de Internet. Y gracias por la disponibilidad de los hermanos. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos hasta acá de Tesalonicenses, del capítulo 1 al 5:11. Lo que le voy a pedir es, por favor, si van a estar desmuteados, en silencio. Y si no, mútense, no hay problema. Por favor, porque si no se escuchan muchos ruidos. Bien. Los que quieran estar desmuteados no tengo problema, pero por favor en silencio, si no se hace mucho ruido. Bien. Hicieron la tarea, pudieron responder en la semana. Levanten la mano los que hicieron tarea, los que respondieron las preguntas, las 4 preguntas que mandamos. Muy bien ahí. Bien, voy a empezar a preguntar, ¿sí? Así que cuando pregunto, se desmutean y empiezan a contestar. Y voy a empezar por los más chiquitos. Y voy a empezar con una pregunta fácil. A ver, Aruru. Aru, ¿estás ahí? Bien, Aru, bien. A ver, te voy a hacer la pregunta más fácil, te voy a hacer a vos. Para empezar, ¿sí? ¿Cuántas veces se nombra Macedonia? ¿Y en qué capítulos y versículos están? 3 veces, y en el capítulo 1, versículo 7, el versículo 8 del capítulo 1, y el capítulo 4, versículo 10. Bien, Aruru, bien. ¿Están todos de acuerdo? Levanten la manito así, si alguno no está de acuerdo, ¿todos tenían la misma tarea? Muy bien, Aru, ¿eh? Un aplauso para Aru, que hizo la tarea y la hizo muy bien, muy bien. Bien, a ver. Vamos a seguir, vamos con la segunda pregunta y le voy a preguntar a Male Gómez. A ver, Male Gómez, ¿estás ahí, Male Gómez? Bien. Segunda pregunta, Male, otra fácil para vos. ¿Por qué envió Pablo a Timoteo y qué le preocupaba? Desmuteate, a ver. Ahí te escucho. Te escuchamos. Yo puse que lo envió para que los aliente y los afiance en la fe porque Pablo tenía miedo de que dudaran o que pierdan la confianza en Dios con todo lo que estaban pasando, con las tribulaciones que estaban teniendo. Y lo saqué el 3, 2, 3. Muy bien, Malena. Muy bien, Malena. ¿Todos hicieron la tarea? ¿Más o menos tenían lo mismo? Muy bien, muy bien, muy bien, Male, ¿eh? Muy bien. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 está todo lo que le preocupaba a Pablo, ¿sí? ¿Por qué enviaba a Timoteo? Bien. Una cosita que quiero decir ahí. Fíjense que el apóstol Pablo no se preocupaba por el ministerio de ellos ni por el servicio. Estaba preocupado por la fe, ¿sí? Porque es lo que nos tendría que mover a nosotros, lo que nos mueve a nosotros, es nuestra fe, ¿sí? Es nuestra confianza en Dios. Lo demás tiene que ser movido por eso. Todo el servicio, todo lo que ellos hacían, todo el ejemplo que vamos a ver más adelante, es movido por la fe. Gómez, ¿no?
Bien, pero es una de las más jóvenes de las jóvenes. Connie, te voy a hacer la pregunta. Si había indicios y en qué versículos estaba de lo que Pablo iba a relatar en el capítulo 4 y 5 sobre la venida del Señor. Yo encontré dos, pero acá me están diciendo que hay en todos los capítulos. Yo encontré dos. No sé, seguramente habrá más. Decinos. Yo encontré en el 2.19 que hace la pregunta y después en el 3.13 que, bueno, dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo eso. Pero bueno, supongo que habrá más. ¿El 3.13? ¿Alguno encontró? Yo sé lo que mencionaba la venida. No Bien. sé si hacen. Bien, a ver, le voy a preguntar a otro. Yo encontré otros versículos que están en los primeros capítulos. A ver, le voy a preguntar a Isabel. Isa, ¿hiciste la tarea? Desmuteate. Ahí está, Isa. ¿Tenés esa tarea hecha? En el 1.10. Muy bien, Isabel. Es uno de los que yo vi, ¿sí? Ah, Uno de los que marqué. 1.10. A ver, léelo, Isa. Qué grande, Isa. Sí, ahí te lo leo. Léelo con el 9. Bueno, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. No, capítulo 1, versículo 9 y 10. Sí. De Tesalonicenses. En otro libro. Ay, disculpame, estoy leyendo Timoteo. Sí, ahí te lo pongo. Te perdonamos por la sonrisa. Te perdonamos por la sonrisita. Se me cambió la hoja. Ahora sí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Ahí el apóstol cuenta la tarea que habían hecho en Macedonia y en Acaya y cómo ellos hablaban de los tesalonicenses y termina el versículo 10 diciendo cómo ellos esperaban de los cielos al Hijo de Dios, a su Hijo, ¿no? Al Hijo de Dios en la venida del Señor. Bien. ¿Qué otro versículo? A ver si le voy a preguntar a otro. Muteate, Isa, por fin. Normi, a ver, Normi. ¿Tenés otro versículo marcado de esto? Ahí está, ahí no tenía el micrófono. Yo encontré el mismo de Isa, capítulo 1, verso 10, pero también marqué capítulo 1, verso 3, acordando capítulo 1, verso 3, me pareció que ahí, y capítulo 3, verso 13. Muy bien. A ver, decinos el capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Me pareció que se iba. Y el capítulo 3, verso 13, sí. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Muy bien, ese lo habías puesto vos, Connie, ¿no? ¿También? Muy bien. Ese último versículo es un versículo que habla a Pablo y un deseo para el futuro, ¿sí? Creo que no entraría dentro de la pregunta que yo quería hacerles, de que sí, Pablo en los dos primeros del capítulo 1, sí Pablo da indicios de lo que ellos esperaban, ¿no? Y de la constancia que tenían en esa esperanza que tenían. ¿Está bien? Eso era lo que yo quería que pensemos. Sí, ¿quién quería hablar?
Capítulo 1, verso 3. Entonces, el 3 y el 10. El 3 y el 10 son los dos que yo ponía. Y puse esto. Ellos esperaban ansiosos la venida del Señor y les preocupaba qué pasaba con los muertos en Cristo. Por eso Pablo desarrolla después esto. Eso podía ser utilizado por Satanás y afectar su fe. Ellos esperaban de tal manera que se cumpliese, que ellos estén con vida, esto de la venida del Señor, el arrebatamiento, y lo deseaban tanto que quizás estaban tan ansiosos y hablaban tanto de esto y se enroscaban mucho. Entonces Timoteo, cuando vuelve y le cuenta a Pablo cómo estaban los hermanos, seguramente evidenció algo de esto, y Pablo tiene que escribir la carta y dentro de la carta desarrolla lo que es el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, ¿no? Estos son dos versículos que daban un indicio de lo que ellos pensaban. ¿Por qué Pablo desarrolla esto, ¿no? Y por qué les da esta parte de la doctrina para que la sepan. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en una de la primera pregunta, que creo que es la principal, y quiero que entre todos, hermanos, veamos los puntos que sacamos. Yo tengo 14 puntos. Martín. Sí, Pablo, decime. Dos cosas, primero porque ese versículo que mandó Norma, que lo dijo, a mí también me entró en dudas porque es la esperanza que está asociada justamente a esto, la esperanza, pero como tu pregunta era la venida, lo borré, ¿bien? ¿Y el 5.23 entra? No, porque yo dije que lean nada más hasta los capítulos que habíamos leído, ¿sí? Siempre resalté que lean hasta el 5.11. Bien. No le quiero pisar nada al pollo que va a hablar el domingo que viene, ¿sí? Son los últimos versículos. Bien. Virtudes de una iglesia ejemplar. ¿Creen que la iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar? ¿Sí o no? ¿Piensan que es una de las cartas a las iglesias que menos contradicciones tiene o que menos cosas de correcciones tienen? ¿Qué piensan? ¿Y más halagos tiene de parte del apóstol? Sí, sí, comparado con los Gálatas, sí, por lo menos. Por lo menos con los Gálatas y con lo demás también, creo, ¿no? O sea, yo por lo que veo y lo que quise concentrarme es que es una de las iglesias que Pablo resalta más virtudes, ¿sí? Y por eso muchas veces se la llama que es una iglesia ejemplar, un ejemplo a seguir como iglesia, la iglesia de Tesalónica. Así que voy a seguir con las preguntas. Yo tengo 14 puntos, quizá alguno encontró muchos más, y por eso lo que yo quería, como es un repaso, quería que lo hagamos en conjunto y que nos edifiquemos los unos a los otros, ¿sí? Yo voy a ser hoy como un moderador, ¿sí? Quiero ser un moderador, y después, bueno, vamos a ir aplicando algunas cositas y quiero que nos llevemos algo bien, bien práctico a nuestras casas, porque la verdad que los de Tesalonicenses nos dejan muchos ejemplos para que nosotros podamos vivir y seamos una iglesia mejor de la que somos, ¿sí? Vamos, le voy a ir preguntando. A ver, Rosa, ¿hiciste la tarea, María Rosa? Desmuteate. No te escuchamos, María. Estás muteada. Desmuteate. Ahí, dale, ahora te escuchamos. Bueno, justo la nena de Luisito Gómez habló lo que yo iba a hablar también de Pablo, que estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica, y Timoteo justo hablaba de la fe. Eso he leído yo un poquito. Bueno, ¿no hiciste la pregunta de las virtudes de la iglesia de Tesalónica? Mira, tan solo lo escribí, 1 Tesalónica 3:5. Dice, ¿Qué pusiste? por lo cual, mira, yo lo hice eso y lo voy a leer si está bien o está mal. Dale. 1 Tesalonicense 3:5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y eso era,
Eso era para responderlo de por qué Pablo envió a Timoteo. Claro, eso es lo que me salió. Bueno, Porque, ¿no hiciste la otra pregunta, la primera que mandamos? El miércoles. Las virtudes que tiene la iglesia de Tesalónica. No, 3 no, virtudes. Bueno, listo, dale. Ahora le voy a preguntar a otro, no te preocupes. Vamos a ver con Verónica. A ver, Vero. Desmuteás, Male. A ver, Verito, ¿tenés algún? Uno solo dame, ¿eh? No, de los 3 dame uno solo. Desmutea, Male, porfi. Bueno, eso. Dale. El capítulo 1:3. Dale. ¿Qué dice? Dice, ¿Cuál virtud viste ahí? acordándonos sin cesar delante del Señor, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia. Habla de la constancia y de la esperanza que ellos tenían en el Señor. Bien. Bien. ¿Están de acuerdo que ese versículo es una virtud de la iglesia? ¿Está nombrando una virtud de la iglesia? Eliana Til. ¿Sí? Muy bien. sí. Bien. Bien, María, muteate, María, por fin. Marta, ¿estás ahí? No te veo. ¿Estás por ahí, Marta? Me acaba de mandar un mensajito que no le anda ni la cámara ni el micrófono, pero Dale, está ahí escuchando. Dale, bárbaro. A ver, Jere y Aney. Jere y Aney, ¿hicieron la tarea? Hola. Hola, amigo. Esperemos no se escuche el lío de los nenes atrás. Que hable el bebé, dale. ¿Hizo la tarea? Mirá, nosotros las 3 virtudes que ahí les aparecían en el versículo 3 del capítulo 1, era la fe que ellos tenían, el amor y la constancia en la esperanza. Muy bien. Con respecto a la fe, tengo marcado capítulo 1, versículo 3, el versículo 7, vuelvo a nombrarlo, y el capítulo 3, versículo 6. A ver, Jere, te hago una pregunta, Jere, ya que vos sacaste los 3, yo tengo los 3 marcados también. Ahora, la constancia de la esperanza es el 3 y el 10, ¿no? Que lo vimos los 3. Lo que te quiero preguntar es si ¿cómo es esas 3 virtudes que ellos tienen, que resalta Pablo, lo podemos practicar hoy en día? ¿Lo podemos llevar a nuestra vida? ¿Cómo sería hoy en día para vos? Y obviamente que ellos tenían era por estar firmes en la palabra de Dios. Habían recibido durante los capítulos que leemos, creo que era el capítulo 2, Pablo les habla de que ellos recibieran la palabra no como de hombres, sino como en verdad, como es, que es de parte de Dios. Entonces ellos, al recibirla de parte de Dios, tenían fe en esa palabra. Y eso los mantenía firmes, porque obviamente la fe viene por el oído de la palabra de Dios. El amor, bueno, el trato de uno con otro, porque dice amor fraternal, en uno de los versículos que tengo anotado, era el amor que tenían entre ellos, y bueno, aplicarlo en nuestra vida de la misma manera, ¿no? La fe va a venir por el oír la palabra de Dios, el estar en comunión con Él. Si nosotros nos alejamos de Él, empezamos a perder nuestra fe, nuestra mirada, nos desviamos. Y el amor, bueno, Dios, ¿no? Se te corta, Jere. ¿Se entrecorta? Sí, ahora sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿y la constancia de la esperanza qué sería? ¿O cómo lo viviríamos hoy en día? Y el no, obviamente viene de parte de esta fe, ¿no? De creer en la palabra de Dios, en todas las promesas que tenemos de parte de Él, en creer que es verdad lo que Él nos dice y que el Señor va a venir. Entonces eso nos va a mantener firmes, sin importar la tribulación, sabiendo que las tribulaciones van a venir, que también lo dice en el capítulo 3, creo que dice, que era la preocupación que tenía Pablo, que ellos se hayan desviado de esta fe a causa de las tribulaciones que estaban pasando. Era como habían pasado los hermanos en Judea, las iglesias estaban en Judea por los judíos que eran perseguidos, que no querían que le predicaran a los gentiles, de la misma manera ellos estaban siendo
su ciudad sufriendo esto. Tenían miedo que se alejaran. Como hoy día también podemos sufrir en lo que estamos pasando, de estar alejados, por ahí no congregarnos, estando juntos, más allá de las reuniones, está buenísimo. El poder estar en comunión con los hermanos, con la palabra de Dios, que perdamos esa distancia, va a hacer que desviemos nuestra mirada, como decía con respecto a la fe. Que al desviarnos empecemos a mirar las cosas terrenales y no puestan nuestra mirada en la esperanza que tenemos. En esa Muy bien. venida del Señor. Muy bien, Jere, gracias. Gracias, Jere. Gracias. Débora y Esteban, ahí Debo se fue, pero Esteban, ¿ustedes si pudieron hacer la tarea? ¿Tenés 3 que no sean estos 3? ¿O coincidiste? No lo escuché muy bien a Jere. Dijo los 3 del capítulo 1, versículo 3. ¿Tenés otros? Está bien. Los siguientes que pudimos anotar nosotros están en el versículo 6, 7 y 8. Muy bien, yo también los tengo. A ver. Que habla de ser imitadores de Cristo. Habla que recibieron la palabra con gozo, que tenían gozo en la palabra de Dios. Y habla de que ellos fueron de ejemplo en la zona donde estaban. Muy bien, muy bien. Sí, pero estoy hablando del 6, 7 y 8. Bien, bien. A ver, ahora voy a preguntar a Esteban Til. Esteban, ¿tenés otros? No, yo había visto los mismos que Jere en el 1.3. Y bueno, después que Pablo siga hablando más detalladamente, por ejemplo, en el 4, 8 y 9, cuando les habla del amor fraternal que tenían no solamente hacia los hermanos, sino a todos, y la fe que en el 1.3 le dice de la obra de vuestra fe, o sea, no era una fe, sino que era una fe como la que describía Santiago, no una fe con obras, que eso era lo que más veía que Pablo les resaltaba. Ahí el de Esteban y Diego yo no lo había visto, por ejemplo. La obra de la fe, ahí habla de cuando ellos se convierten, cómo la vida es transformada, ¿sí? Esa fe de salvación se produce, se transforma en una vida totalmente distinta a la que ellos vivían, ¿sí? A eso se refiere la obra de la fe, cómo impacta esa obra, esa fe redentora que nosotros tenemos en la salvación, el reconocer el pecado y cómo va transformando esa vida, cómo impacta, ¿sí? A eso se refiere. El trabajo del amor es justamente lo que resalta Pablo, cómo ellos trabajaban en la zona, en la región, y cómo ellos se preocupaban por los que estaban alrededor de ellos, y resaltaban el amor que tenían ellos hacia los de Macedonia, hacia los de Acaya, y cómo no solamente decían que lo amaban, ¿no? Como dice en 1 Juan, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Los de Tesalónica amaban de hecho y en verdad, con acciones, ¿sí? Era una vida de amor, ¿sí? Y la constancia de la esperanza es algo de lo que dijo Jere, ¿no? Es vivir pensando el que el Señor está por venir en cualquier momento. Y no estar atado a las cosas de la tierra, sino vivir con esto presente, de que en cualquier momento viene el Señor y que nada nos tiene que atar a las cosas de la tierra, sino tener esto presente. Y yo me pregunto para mí, y quiero que te preguntes para vos. ¿Nosotros vivimos con este pensamiento, con una constancia en la esperanza del que el Señor está por venir en cualquier momento? Contestalo delante del Señor. No quiero que lo contestemos acá en público, porque yo me hago esta reflexión y me miro para mí mismo y miro cómo es mi semana y tengo que responder si estoy pensando que el Señor está por venir o no. Y quizás pasan muchos días, y quizás pasan meses en los cuales yo vivo y no estoy constantemente pensando en que el Señor está por venir y mi esperanza está puesta en otras cosas, ¿sí? Imitadores de Pablo y de Timoteo y de Silvano en cómo recibieron la palabra de Dios en medio de la tribulación, ¿sí? Ejemplo a los de Macedonia y Acaya. Qué bueno es que nosotros, hermanos, podamos ser de ejemplo a aquellos que están alrededor nuestro. Que nuestras vidas cristianas impacten a aquellos que están alrededor nuestro.
Y el versículo, ¿qué más me faltó? Y ellos predicaban el Evangelio, el texto que decía Esteban, el versículo 8. Ellos eran de ejemplo, predicaron el Evangelio. Dice el apóstol Pablo ahí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. ¡Wow! El apóstol Pablo, el gran misionero, el que recorrió todas las zonas, esas que vimos que nos mostró el pollo el otro día en los mapas, dice que llegaba a lugares donde él no tenía que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya los de Tesalónica le habían predicado a todos. Impresionante. Impresionante. Y esto hace que, como ejemplo de ellos para nosotros, para mi vida, es cómo estoy predicando. ¿Le estoy predicando a todos los que se me presentan o de vez en cuando, depende cómo me levante, si tengo ganas, no tengo ganas, elijo a quién le predico, a este sí, a este no, ¿no? Muchas veces somos de seleccionar. Bueno, los hermanos eran ejemplos en cómo predicaban el Evangelio. Bien, le voy a preguntar a la familia Barca, a ver, Cevita, si están ahí disponibles, porfi. ¿Se desmutean ahí? ¿Los Abarca? Hola. Hola. ¿Me escuchás? Bien, ¿hicieron la tarea? ¿La hicieron como familia o individual, Sevi? Mitad y mitad. Una parte hicimos nosotros y otra parte hicieron ellas. Bueno, a ver, le voy a preguntar a Abby. Abby, ¿estás ahí, Abby? Sí, acá que estás. ¿Hiciste la tarea, Abby? Sí. Bien, ¿tenés algunos otros 3 que no hayamos dicho? No. ¿O ya los repetimos? ¿Vos, Sofi? No, son los mismos. ¿Vos? Yo hice con Abby, así que tenemos los mismos. Bueno, ¿y Seba y Nan? ¿De cuál pregunta? No, de esto, si tienen otros de los primeros 6 que no se repitan. No, los que mencionaste ya son los mismos que ya tenemos anotado. Sí. Son los mismos. Bueno, listo. A ver, levante la mano si alguno quiere compartir. A ver, Dani. Dani, ¿estás ahí, Dani? Vamos, doctora. Bien. ¿Vos tenés alguno que no hayamos dicho? Acá, El 11, con Javi encontramos, puede ser el 5:11, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien, ya lo hacían, se animaban los unos a los otros. Muy bien. Martín. Sí. Pablo dice que no. Está bueno ver en el capítulo 4, sí, en el 4:1, sí, ellos habían aprendido a conducirse y a agradar a Dios. Bien, Gustavo, muchas gracias. Lo tengo anotado. Lo lindo de las 3 cualidades que descubrieron todos, o la mayoría, es que la carta empieza en el capítulo 1 con esas 3 palabras y va a terminar en el capítulo 5, verso 8 con las mismas 3 palabras. Por eso es como que pareciera que es lo que más sobresale, pero bueno, tienen un montón de cualidades más. Claro, sobresalen esas cosas, Pablo, ¿vos querías hablar algo? No, uno que me equivoqué con lo de Dani estaba bien, estaba dentro del coso, y el 4.9. En el 4.9 lo que dice es que practicaban el amor fraternal. Muy bien, bien. Voy a hacer así, yo voy a pasar, les voy a decir los 14 que tengo y les voy a ir preguntando. Sí, Debo. Perdón, nosotros nos encontramos el 5.2 que pusimos que conocían de la doctrina. Cuando Pablo les dice, bueno, de esto no hay necesidad que les hable porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Entonces pusimos que tenían conocimiento de la doctrina como una característica. De justamente esa parte, ¿no? De la venida del Señor. Bien, gracias, Debo. Yo voy a ir diciendo algunas cosas, algunos puntitos que no se dijeron hasta ahora, y les voy a ir preguntando a alguno cómo lo aplicaríamos a la vida, ¿sí? Hoy en día, cómo lo aplicaríamos en la iglesia nuestra, ¿sí? Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo...
El capítulo 1:9 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un ejemplo de la iglesia de Tesalónica es que ellos eran un ejemplo de vida transformada. Se habían convertido de los ídolos a Dios para servirle. Y esto está buenísimo, hermanos. Los que recién se acercan a Dios, aceptaron a Dios como su Salvador, tiene que haber una transformación. Hay que dejar las cosas que hacíamos antes, que nos llevaban a la idolatría, a adorar cosas que eran contra de las cosas de Dios, dejarlas para servir a nuestro Dios. Consagrar la vida a nuestro Dios, dedicar la vida nuestra ahora a nuestro Dios. Eso hacían los tesalonicenses. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros, ¿sí? Un ejemplo de vida transformada, ¿sí? Martín, sí. También puede ser ejemplo de amor ese versículo que vos nombraste, ¿no? Sí. Yo lo puse como ejemplo de amor aparte, porque dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Sí. Y ahí sí, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. La manera como nos recibisteis, o ¿Cómo sea, lo con recibieron? amor. Muy bien. Gracias, Normi. Gracias. Muy bien por el aporte. Bien, me parece bárbaro. Lo que dice Norma, Martín, sí. Que cierra el versículo para servir. Claro. Que es el ejercicio, que también es por amor. Yo pensé que iba a decir eso, Norma, porque vos servís por amor. Amor, sí. ¿Cómo nos recibisteis? Muy bien. Sí, eso lo tenía más adelante. Bien. Y Cuervo, como una nota de color, de color, como un dato curioso. Color de esperanza. No, como dato curioso, en Hechos 17 está narrado el paso de Pablo por Tesalónica, por Berea y por Atenas. Y evidentemente la gente de Tesalónica era bastante ferviente, porque fíjate que así como estamos sacando todas estas virtudes de la iglesia de Tesalónica, de los cristianos de Tesalónica, los judíos de Tesalónica los rajan a full de Tesalónica a Pablo, lo van a buscar, o sea, cuando Pablo se va de Tesalónica y va a Berea, y en Berea nombra que dice que eran mucho más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron mejor la palabra, qué sé yo, los de Tesalónica lo van a buscar a Berea a Pablo, y lo rajan también de ahí, así que evidentemente en toda la sociedad de Tesalónica había un fervor con respecto a defender la postura. Por eso eran evidentemente tan aplicados los cristianos de Tesalónica. Y eso un poco lo que escribe en la carta, ¿no? De lo que ellos estaban pasando, la tribulación, cómo los atacaban los mismos del pueblo, ¿no? Los que lo corrieron a Pablo, a Silvano y a Timoteo, eran los que perseguían a los que se habían convertido en Tesalónica. Bien. El punto 8 que yo tengo es el capítulo 2, versículo 13. Este es re importante, ¿sí? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Qué importante, hermanos, que cuando nos transmite la palabra de Dios algún consejo, lo tomemos como lo que es, dice, la palabra de Dios y no como palabra de hombre. Esto es muy importante porque para que los tesalonicenses tengan las características que tenían, esto fue uno de los fundamentos. Recibir la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es, palabra de Dios. Aunque no nos guste. En este está hablando obviamente de la predicación del Evangelio, pero nosotros lo podemos tomar como un principio. Cuando es palabra de Dios, aunque no nos guste, es palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios. Y más adelante lo vamos a afianzar
con otro versículo también, ¿sí? Que está más adelante. Actuó la fe en ellos en este caso Sí, también. sí, obviamente. Capítulo 2, versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los que de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas mismos padecieron de los judíos. Ellos estaban padeciendo lo mismo que la iglesia de Judea, ¿no? ¿Y qué pasó? La palabra de Dios produjo firmeza ante la persecución. Ellos tomaron la palabra de Dios como palabra de Dios, no como palabra de hombre, y eso ¿en qué actuó? ¿En qué terminó? En que cuando vino la persecución, ellos tuvieron firmeza para resistir esa persecución, porque estaban firmes en lo que habían creído. Y no había persecución que lo podía mover de esa fe que ellos habían creído, porque era la palabra de Dios. Y no había persecución que los moviera de esa fe. Por ellos podían estar firmes ante la persecución, porque habían creído en la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 6, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Bien, ¿qué puse acá? Tenían un buen testimonio de su vida cristiana. Timoteo va, está con ellos, hace el informe y cuando vuelve a Pablo, ¿qué le transmite? Que estaban bien, que estaban firmes en la fe y estaban bien. De hecho, les trae gozos a ellos. ¿Sí? Ellos también tenían una vida de testimonio espiritual. Eso es lo que vio Timoteo y eso fue lo que transmitió. Deseaban ver a los hermanos. Tenían un deseo de ver a Pablo, de ver a Silvano, de ver a Timoteo. Tenían ese deseo de estar con ellos. En el mismo versículo 6 lo dice. Y el versículo 7 que sigue, ¿qué dice? Que esto que el informe con el que volvió Timoteo les trajo consolación. La vida de ellos que impactaba alrededor y le impactó evidentemente a Timoteo, por eso transmitió esta manera de cómo estaban viviendo, fue de consuelo para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba viviendo momentos de tribulación y cuando recibió el informe fue de consuelo saber que sus hijos espirituales estaban firmes en la fe. A pesar de que un poquito más adelante va a venir 2 o 3 directivas correctivas. Había cositas evidentemente que estaban viviendo, pero en general la iglesia estaba bien. En general la iglesia estaba bien. Fueron de consolación. Ese es el 12. El 13, el que dijo Gustavo, capítulo 4, versículo 1. Ellos aprendieron a cómo se tenían que manejar, cómo conducirse en la iglesia. ¿Para qué? Y agradar a Dios. Y dice así, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ellos habían aprendido cómo se tenían que conducir y cómo tenían que hacer para agradar a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir de esta manera, saber cómo conducirnos en la iglesia, cómo conducirnos en la vida cristiana, cómo conducirnos a nivel general. Ahora el apóstol Pablo, después de esto que le dice abunden más en esto, le va a venir la corrección de la parte de la inmoralidad sexual que evidentemente había dentro de la iglesia a causa de algunos hermanos, no toda la iglesia evidentemente, sino algunos hermanos, y también de el desorden que había en el tema laboral y de testimonio hacia los de afuera. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero evidentemente algo que corregir había y Pablo lo termina escribiendo. Y el 14, que es el último que yo puse, que es uno de los más importantes, que es el que decía Pablo antes, ¿no? El 9
y el 10 del capítulo 4. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así para con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad que os hable. Ellos vivían el amor, respiraban el amor. Y yo quiero decir esto que lo leí, ¿no? El amor trae unidad y la unidad trae bendición de Dios. Lo repito, anótalo. El amor trae unidad y la unidad trae bendición de Dios. Esto donde está en el Salmo 133. ¿Sí? Hermanos, ¿tenemos una iglesia que vive el amor? Te pregunto a vos, ¿nos amamos los unos a los otros? ¿Qué estás haciendo vos para vivir esto? ¿Puede venir el pastor de la iglesia o algún hermano de la iglesia y decirte, mirá, en cuanto al amor fraternal, a vos no te tengo que decir nada, porque vos ya lo estás viviendo para con todo lo que están alrededor, sos de testimonio y sos de bendición a todos los demás? ¿Puede venir cualquier hermano y decírtelo? Pensalo. Esa es la reflexión. Y voy a dar un ejemplo, mirá, un ejemplo muy práctico para que lo entiendas. Si sos futbolero lo vas a entender, si no sos futbolero quizás no lo entiendas. Mirá, a ver, ¿quién es futbolero acá? Voy a agarrar un futbolero y me lo va a decir Javier Moreta, que es futbolero como yo. Bien, Javi. Javi, te hago una pregunta, desmuteate. ¿Qué se dice que tiene que tener un equipo campeón para que sea campeón? A mí. Uy, pará. ¿Qué se dice que tiene que tener? ¿Es una frase hecha? No me estaría sonando, pero... Sí. Todos los partidos ganados. Bien. Que no sea nadie de San Lorenzo. A ver, Analía, que es más futbolera que todos nosotros, Analía. Tengo miedo con la respuesta. A ver, Ana. Puede haber cualquier respuesta ahí, ¿eh? Corazón. A ver, Ana, decilo, Ana. Para poder ser campeón tiene que ser equipo. Equipo. Tiene que ser todos los jugadores no tienen que ser jugadores individuales, tiene que ser un equipo. Mirá, yo le voy a decir, si ustedes escucharon a alguien a un jugador que salió campeón, te dice que uno de los secretos. A ver, Torto ahora lo quiere decir. A ver, Torti. Corazón. Unidad tiene que haber. ¿Unidad en qué? Unidad en el mismo sentimiento de lo que están haciendo. Mirá, yo les digo, dígame lo que son futboleros, si no lo escucharon nunca me muero, porque yo lo escuché un montón de veces, jugadores salieron campeones. El secreto está en que haya unidad de la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Tiene que haber unidad del cuerpo técnico, los jugadores y la dirigencia, que tiren todos para el mismo lado, que tengan todo el mismo pensamiento. Si la dirigencia está peleada con los jugadores con el técnico, todo es muy difícil que se haga campeón. Hay ejemplos que salieron campeones peleados como el de River del 96, creo que fue. Pero no importa, pero generalmente la mayoría te dice que el secreto está en que haya unidad. ¿De quién? De la dirigencia, del cuerpo técnico y ¿de qué más? De los jugadores. De los jugadores. La dirigencia, en este caso, en lo espiritual, ¿quiénes serían? El Señor y Dios. El cuerpo técnico es el Espíritu Santo, que maneja todos los dones dentro de la iglesia, ¿sí? Y los jugadores somos nosotros. Tiene que haber unidad. Imagínate si obviamente ya la dirigencia con el cuerpo técnico hay unidad, evidentemente en el ejemplo que estoy dando. Bueno, ¿y los jugadores? ¿Cómo está el vestuario? El capitán, el 2 está peleado con el arquero está peleado con el 9, no se hablan en el vestuario, cuando se entrenan ni se hablan ni se miran. No puede haber, tiene que haber unidad. Entonces, este es el ejemplo que yo traía, ¿no? Para que seamos conscientes de que para ser campeón, en este caso sería
conquistar las almas para Cristo, porque nuestro objetivo es predicar el Evangelio y que las personas se conviertan, el Señor, ¿qué dijo? Para que el mundo crea, tiene que ser uno, tiene que haber unidad, porque si no el mundo no va a creer, ¿sí? Ese es el mandamiento del Señor. Entonces, Él oraba por esto. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por amarnos los unos a los otros, porque el amor, como decía Pablo, el amor es lo que motoriza que nosotros sirvamos a Dios. Entonces ellos servían a los hermanos que estaban alrededor por amor, porque amaban a los hermanos. Ahora, ¿cómo estoy yo con respecto a esto, no? ¿Cómo estoy con respecto a esto? Voy a avanzar un poquito porque quiero terminar, porque ya estamos, voy a 10 minutos más. Tema del trabajo y el testimonio del capítulo 4, versículo 11 y 12, hermanos. Versículo 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparlos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cómo estamos con el tema laboral? El apóstol Pablo antes dice que él fue de ejemplo en trabajar y no serle de carga a los hermanos. Y ahora ataca el problema que tenían en la iglesia, que había hermanos que evidentemente no querían trabajar. Pero ¿sabes qué quiero que pensemos, tanto vos que trabajás como vos que estudiás? ¿Cómo está tu testimonio para con los de afuera? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Te conducís honradamente? Si vos sos comerciante, si vos trabajás y le pregunto a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu proveedor, a tu cliente, si vos te manejás honradamente, ¿puedes certificar 100% que esto es así? Pensalo. Si le pregunto a tu compañero de estudio, ¿no? A tu maestra, a tu profesor, si vos te manejás honradamente, ¿puedes certificar que esto es así? Bueno, Dios quiere que nos manejemos de esta manera. Hacete la pregunta y contestalo en tu corazón, delante de Dios. Un ojo, puse un ojo así grandote y puse ojo, ojo. Versículo 9 del capítulo 4. Versículo 8, me equivoqué. 8 es. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el capítulo 4, en el medio, entre el 8 y el versículo 1, habla de una inmoralidad sexual que evidentemente había. Que evidentemente había. Hermanos que no se conducían bien y evidentemente hubo adulterio entre hermanos de la iglesia. Por lo que apunta, hubo adulterio entre hermanos. No había que ofenderse, no había que ofender a un hermano, dice el apóstol. Evidentemente fue un adulterio entre hermanos. Pero no me voy a meter en eso. Me voy a meter en la resolución. Cuando uno mete la pata, hermanos, cuando uno se equivoca, cuando uno peca, primero peca contra Dios. Pero cuando uno se equivoca y mete la pata, muchas veces también lastima a la iglesia, al cuerpo, pues somos un solo cuerpo. Si lastimamos un miembro y nos equivocamos y lastimamos el cuerpo, va a venir un anciano, va a venir un líder y te va a exhortar, te va a querer reprender y corregir. ¿Cómo tomamos la corrección cuando nos equivocamos? ¿Lo desechamos? Y no desechamos a hombre. Si viene Gustavo y me corrige y yo no lo tomo en cuenta, me entra por un oído y me sale por el otro, y cuando se va digo, no le voy a hacer caso, no estoy desechando a Gustavo, estoy desechando a Dios, porque el que manda a conducirme en las cosas de la manera en santidad en la casa de Dios es Dios. Y utiliza a los pastores muchas veces para que nos digan las cosas, pero el que lo manda es Dios. Entonces, cuando yo desecho el consejo, la exhortación, la corrección, no estoy desechando a un hombre. Tengamos cuidado, tengamos mucho temor en cómo nos conducimos.
Marcalo el versículo y tenelo como un principio bíblico. Tenelo como un principio para cuando te equivocás y vengan y te quieran corregir, en saber cómo lo vas a tomar. ¿Mm? Y quiero terminar con el ejemplo del apóstol Pablo, porque sin ninguna duda, una de las cualidades más importantes por las cuales los tesalonicenses eran como eran porque tenían un liderazgo y personas influyentes que estaban sobre ellos que eran tremendamente ejemplares para ellos, influyentes en sus vidas, y les hacían caso. Pero fíjense todas las cosas que nos deja como ejemplo el apóstol Pablo. Si vos querés ser pastor de la iglesia, si vos querés ser líder en la iglesia, si vos sos pastor de la iglesia, un buen pastor, si tenés una preocupación, tiene que haber una acción de saber qué pasa. Tenés que irte hasta la casa, tocar el timbre. Hoy tenemos mucho más medios, ¿no? Sería mucho más fácil para el apóstol Pablo, hubiera mandado, se conectaba por alguna red social y enseguida sabía que te pasaba. Pero bueno, en ese momento, ¿cuál era la ¿sí? Dice que el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 8, que hubiera dado hasta su propia vida por cómo los amaba. ¡Wow! Te repito, ¡wow! ¿Querés ser pastor? ¿Querés ser líder? ¿Sos pastor? ¿Darías tu propia vida por los que tenés a cargo? Pensalo. Pensalo. ¿Mm? Miren no conformarse con las cosas buenas que tenemos, ni que tienen los demás. Pablo era exigente, ¿eh? Mirá que le tira flores en esta carta a los de tesalonicenses, pero 3 veces por lo menos yo encontré que le dice cosas buenas y le dice quiero que abunden más y más. La palabra abundar. No le dice, che, está re bueno que amen. ¿Cómo aman? Dice, bueno, pero quiero que abunden más y más y más en estas cosas. No era conformista, quería que vayan por más. Era exigente, porque él era exigente para sí mismo. Y les exigía a los demás lo mismo. Abundar, por lo menos 3 veces. 3:12, 4:1 y 4:10 aparece la palabra abundar. Exigir que vayan por más. Otro. Ejemplo, antes la exhortación, lo dije recién, con el tema del trabajo. En el capítulo 2, 9 y 10, él dice de qué manera se comportó dentro de los tesalonicenses trabajando con sus manos para no serle gravosos. Él con los hermanos que estaban, ¿no? Y en el capítulo 4, 11 y 12 viene la exhortación. Pero antes de la exhortación, ¿qué vino? El ejemplo. ¿Sí? Él era ejemplo en la exhortación que iba a dar. Y último, muy importante, es el trato que él tuvo para con los tesalonicenses. Dice, un trato como del padre al hijo, capítulo 2, versículos 7 y 11. ¿De qué manera los trató? Como el padre al hijo, exhortándolo, poniéndose al lado, consolándolos, ¿sí? Consolándolos. Con amor. Un trato con amor, como el padre trata al hijo. Con corrección y consolación.
También habla, fuimos tiernos como la nodriza, ¿no? También nombra unos versículos anteriores. El padre al hijo lo trata con corrección, con consolación y con tiempo, con estar presente. Él le dedicaba tiempo. A pesar de quizás la distancia, él los tenía presente en su corazón. Y se preocupaba, mandaba a Pablo, pero él quería estar presente de lo que ellos estaban viviendo, ¿no? El trato, qué importante que es el trato. Evidentemente ellos le hacían caso al apóstol, ¿por qué? Porque los trataba de una manera diferente. Fíjese las palabras, ¿no? De decir, hubiera dado hasta mi propia vida por ustedes. No solamente les daba el evangelio, sino hasta mi propia vida porque los amaba de tal manera. Y creo que esto, para cerrar, es uno de los secretos de los tesalonicenses, tener el liderazgo que tenía. Y nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes. Si Dios pone en tu corazón poder liderar, llevar gente y hacer un discipulado, todo lo que sea de tratar con personas, tenés que tener un corazón como el que tenía el apóstol Pablo y ser de ejemplo para que los demás te sigan a vos y sean de bendición a los demás, como eran los de tesalonicenses. Bueno, hablé una hora. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta en especial de lo que vimos. A ver, si alguno quiere preguntar algo. Bueno, si no, vamos a orar. Sí, Jere. ¿Jere estaba levantando la mano? Dale, Jere, habla nomás. Estás muteado, ¿eh? ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí, amigo. No, quería agregar un pasaje que estabas hablando respecto a que el amor trae unidad. Vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, cuando el Señor Jesús ora por los discípulos. En el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Era para sumar nada más el versículo del pasaje ese. Muy bien, Respecto gracias. a la importancia de la unidad. Gracias, Jere. Gracias, en serio. Bueno, vamos a orar. Le voy a pedir al flaco Luis si puede cerrar con una oración. Luisito, ¿querés orar? Desmuteate, dale. Gracias. Oramos, hermanos. Dale, te escuchamos. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por este tiempo, por este día. Señor, gracias porque pudimos ver tu palabra, escucharla. Señor, poder entenderla. Padre, gracias porque fue bastante bueno poder practicar tu palabra, estudiarla, Señor, que nos hace bien. Señor, nos hace bien vernos también, Señor, por medio de este medio. Señor, y así también, Señor, de seguir creciendo en tu palabra. Señor, rogamos para que esto que hemos leído, que hemos escuchado y aprendido, podamos manifestarnos en nuestras vidas, Señor, para poder alabarte, Señor, y adorarte en forma agradable en tu presencia, Señor, y que lo podamos hacer con agrado, Señor, con simpleza, Señor, y hacerlo para tu obra, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, gracias por Martín, Señor, por su preparación, Señor, por su estudio. Padre, gracias porque también vemos hermanos que están acá comunicados, y por lo que no están también, Señor, rogamos para que tú estés bendiciendo a cada uno de ellos, Señor, y seguimos rogando por todos, Señor, para que tú estés orando en todo, Señor, y en cada hermano que nos encuentra. Lo ponemos en tus manos, Señor, en este momento y el tiempo que resta, Señor, en